Qué gusto estar aquí, qué gusto estar con ustedes, compartir este tiempo hermoso de alabanza. A mí no me tocó cantar y casi me acabó la voz aquí nada más cantando. Y wow, qué cosas escuchamos, ¿no? Qué hermoso hablar de las maravillas de Dios, cantar, darle gracias y poder apreciar. Y lo que la alabanza hace es dar esa gloria a Dios, pero también nos habla a nosotros y nos dice, nos muestra todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando escuchaba yo la alabanza que habla de lo que vemos, de lo que creemos, vemos sanidades, vemos matrimonios restaurados, vemos familias nuevamente, matrimonios juntos, familias restauradas, es una maravilla. Y mi matrimonio es uno de esos. Cumplimos este viernes 22 años de casados. Por ahí anda mi esposa, ya se me perdió. 6 años sin Dios y 16 años con Dios. Los 16 últimos han sido los mejores. Quienes no me conocen, mi nombre es Alberto, mi esposa es Claudia. Mis hijos son Alberto, que aquí está, y Santiago de 9 años. Y pues bueno, hoy voy a compartir con ustedes el mensaje de Dios, un poco o mucho de la palabra. Y antes de empezar vamos a orar para dar gracias a Dios y poner este tiempo en sus manos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad en nuestras vidas, gracias por permitirnos ver tantas maravillas, Señor. Te pedimos en este tiempo que tú dirijas esta reunión, este tiempo de compartir de tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque has decidido que nosotros podamos ser tus mensajeros, que podamos compartir del Evangelio, de las buenas nuevas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, acabamos de terminar las clases, se llamó Primer Paso, estuvo muy padre. Hablamos mucho de lo que hacemos en comunidad, de lo que hacemos como iglesia. Hay cosas muy padres que hacemos juntos, como esto de estar aquí hoy, cantar juntos, adorar a Dios por medio del canto todos juntos. El predicar, enseñar de la palabra, es algo que también hacemos en comunidad. Reunirnos para orar, tenemos grupos, tenemos reuniones como más cerca, el miércoles. Que también tenemos el bautismo, la Santa Cena, este miércoles también, los bautismos van a ser pronto. Y pues bueno, también tenemos del compañerismo, mucho que nos reunimos, compartimos tiempo, los grupos conexión, y todas estas son las cosas que hacemos juntos. Pero también en las clases hablamos de las cosas personales, de las cosas que hacemos en privado, de nuestro tiempo de oración, de lectura, del estudio de la palabra, de la manera en la que practicamos la generosidad. Y el día de hoy voy a hablarles de algo que quiero que veamos desde ese enfoque, no un enfoque de comunidad, sino un enfoque personal. Y hoy vamos a estar hablando de compartir nuestra fe. Y compartir nuestra fe es algo que no es una cosa de una sola vez, no es algo que vamos a hacer una sola vez y ya, no se trata de una campaña, de un momento, no, es algo que se trata de nuestra vida diaria, es algo que hacemos y debemos hacer todos los días, compartir lo que creemos de Dios, lo que creemos de Jesús, su Hijo, del Espíritu Santo y de la salvación. Entonces, compartir nuestra fe es compartir las buenas nuevas, es decir, compartir el Evangelio. En una sencilla palabra, compartir nuestra fe es evangelizar. Lo que pasa con la palabra evangelizar es que es una palabra que nos puede sonar algo religioso, pero y también nos podría llevar a pensar en lo que les había comentado, que es algo que hacemos solamente una vez, evangelizamos y ya. O también pensamos que es una palabra relacionada con una persona que tiene el don o que se dedica solamente a hacer esto, a un evangelista. Como habla Efesios capítulo 4, nos habla de que unos fueron hechos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pero independientemente de cuál sea nuestro don espiritual o nuestro ministerio, todos somos llamados
a evangelizar, a compartir las buenas nuevas. Es como el amor. Todos como creyentes somos llamados a amar. No importa cuál sea tu ministerio, cuál sea tu don, todos somos llamados a amar. De la misma manera, todos somos llamados a evangelizar. La invitación a evangelizar la podemos encontrar primeramente en Marcos, capítulo 16, versículo 15, y va a estar ahí en la pantalla. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a Dios. También, y a lo mejor lo hemos escuchado más en Mateo, en la Gran Comisión, es Mateo 28, los versículos 19 y 20, también vamos a verlos en la pantalla, donde Jesús les dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Evangelizar es la comunicación del Evangelio. Es hablar a otras personas de las buenas nuevas de cualquier manera, ya sea grabado, escrito, en persona, a una sola persona, de uno a una multitud. Comunicar el Evangelio es esto, es evangelizar. Y esto es algo que es difícil cuando lo vemos de manera personal. Evangelizamos o compartimos de nuestra fe en el trabajo, compartimos en la escuela, cuando vamos en un viaje, cuando estamos esperando, cuando estamos en el hospital. Hay tantas ocasiones en que podemos compartir de nuestra fe de manera personal. Claudia y yo hemos pasado por temporadas en las que hemos estado en el hospital por la salud de nuestros dos hijos más pequeños, y ese fue un tiempo que tuvimos para compartir con otros de nuestra fe. Es un momento difícil, pero aún son momentos en los que podemos compartir del Evangelio, y es ahí donde compartimos nuestra fe, lo que nosotros creemos. Me ha tocado compartir en lugares donde a veces no he querido hacerlo, por ejemplo, como en un vuelo. Te sientas, vas a viajar, hay una persona a un lado tuyo, no te imaginas que vas a compartir con él. Yo esa vez que viajaba tenía mucho sueño, una de tantas que he tenido sueño al viajar, y entonces ya iba preparado cuando me iba subiendo al avión. Me senté, recliné el asiento y dije: bueno, me voy a dormir. Ahorita que despegue lo tengo nuevamente que enderezar, y luego otra vez, y ya me voy a dormir. Y la persona al lado de mí me dice: ¿y usted? ¿Por qué está tan tranquilo? Y yo dije: ay, yo me quería dormir. Y era el tiempo en el que tenía que decirle algo. Yo no me podía decir: pues estoy tranquilo y porque tengo sueño, porque estoy muy cansado, ¿no? Y entonces, bueno, terminé compartiéndole por qué podía estar tranquilo, y el asunto era por qué no tenía miedo a morir cuando el avión despegara y aterrizara. Ese era el miedo de él. Al final terminé por invitarlo para que cuando llegara a su ciudad buscara una iglesia y pudiera congregarse y conocer más del Evangelio. En el trabajo también me ha tocado compartir, y muchas veces es también algo difícil porque el tiempo, el trabajo, tener que entrar, salir y todo, pero ves a alguien que tiene necesidad y dices: tengo que hablarle de Dios. Y bueno, así yo tenía una compañera en el trabajo en el que primero la invité a leer la Biblia, después le regalé un libro con lecturas que podían ser interesantes para su vida. Y después de ese tiempo yo renuncié, después ella también dejó de trabajar ahí. Era la persona que hacía la comida, entonces solamente la veía en el momento de la comida. Pero un tiempo después, estaba yo en la calle, iba con mi hermano, cerca del lugar donde estábamos trabajando, estábamos buscando una ferretería, íbamos por la calle, nos dimos vuelta, me bajé, y donde me bajé del carro alguien me grita: ¡Beto! Y yo ya volteo y: ¡ay, qué gusto verla! Y entonces me dice: conocí a Jesús. Y entonces yo dije: wow. Entonces estuvo padre eso de haber sabido de ella. Del señor del avión no supe, pero de ella sí supe que había conocido a Jesús. Y bueno, tuve el gusto de haber compartido con ella en unos años antes. Yo tengo muchos amigos, soy muy amiguero. Claudia también tiene muchos amigos, también es muy, muy amiguera. Pero tenemos dos amigos en común, ellos son un matrimonio igual que nosotros.
Y ellos son Perla y Daniel. Hoy en la mañana le mandé un mensaje a Daniel y le dije, Daniel, voy a usar tu nombre y voy a hablar de ti en la predicación. Y me dijo, ok, va. Y nosotros los conocimos en Guadalajara hace más de 20 años y hemos compartido mucho tiempo juntos, viajes, festejos. Conocemos a mucho de su familia, ellos conocen también a muchos de nuestra familia, incluso conocen a algunas personas de aquí de la iglesia. Ellos siguen viviendo en Guadalajara, pero cuando nosotros conocimos a Jesús, unos meses después, primero empezamos a ir a una iglesia, seguimos conociendo a Jesús y hubo un día que nos invitaron a comer. Entonces Claudia y yo fuimos a comer con ellos y estuvimos ahí, comimos, platicamos un rato y bueno, se me hacía algo un poco extraño, no había un motivo, nada, pero estuvimos ahí, platicamos. Y en ese momento ella, Perla, preguntó ¿qué les sucedió? ¿Qué les pasó? Nosotros no sabíamos qué nos había pasado, qué había sucedido. Dijimos, no sé. Y dice, bueno, es que los veo diferente y no sé qué es, pero quiero eso que ustedes tienen, eso que a ustedes les está pasando. Entonces Claudia y yo nos volteamos a ver, todavía incrédulos, no sabíamos qué estaba pasando. Teníamos unos pocos meses de estar yendo a la iglesia, de empezar a conocer de Dios y dijimos, bueno, no sabemos qué hacer, pero te invitamos a la iglesia. Entonces la invitamos a la iglesia. Y ella comenzó a ir a la iglesia con nosotros, fueron unas 2 o 3 semanas, un poquito tiempo. Y después le perdimos la pista. Ella después comenzó a ir a otra iglesia y un día tuvimos una reunión y nuevamente invitaba a su esposo. Él no se veía tan contento como ella, pero ahí estaba. Y yo tampoco estaba muy cómodo, pero ahí tenía que estar. Y ahí estaba. Y bueno, va. Y él era, en ese momento, después de que habíamos sido mejores amigos por mucho tiempo y habíamos pasado mucho tiempo conviviendo juntos y todo, él ya no era tan amigo y era un poco más reservado. Y entonces, en una ocasión nos invitaron a un cumpleaños de él. Yo tenía problemas con la bebida. Yo tomaba y no me podía controlar y era algo que ahora, conociendo de Dios, ya había podido controlar en mi vida. Entonces, cuando yo salía a algún lugar, procuraba no tomar nada para poder estar bien mientras me sentía recuperado, libre de esa adicción. Y entonces llegamos a casa de Daniel para un cumpleaños de él, había más personas, nos sentamos y me dice, Beto, bienvenido, siéntate todo. Me pone una copa y me sirve vino. Ay, no tomas, ¿verdad? Y yo, bueno, y dije, está bien, déjala. Oye, pero ¿y qué dice la Biblia de la bebida? Y yo me sentía incómodo y había más personas ahí. Y dije, bueno, está bien. Toqué la copa así con unos pequeños traguitos ahí por un tiempo, pasó el día y todos salimos. Y él procuraba ocasiones incómodas para mí. Iba a ver el mensaje al ratito y lo va a estar viendo, pero él sabe que así fue. Se dieron tal vez otras cuantas reuniones, más o menos era lo mismo, hasta que un día él me dice, Beto, perdóname. Y yo, wow, yo ya sabía más o menos qué estaba pasando, ¿no? Pero me dice, te hice sentir incómodo, fui así contigo y me dice, pues bueno, he conocido a Jesús, mi vida ha cambiado, he entregado mi vida a Él. Y yo dije, wow, y pues bueno, por mi parte, perdonado. Entonces, aun cuando nosotros queremos evitar esas cosas y esos momentos incómodos y son oportunidades para compartir, y así tuvimos esa oportunidad para compartir y seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Esto se los comparto para poder transmitirles que aún nosotros, sin saber nada o muy poco de la palabra, pudimos compartir con otros del Evangelio, simplemente por estar ahí, por una invitación a la iglesia. Y es que hoy vemos la vida de Daniel y de Perla, igual una vida como la nuestra, un matrimonio restaurado, una familia completa, gozosos, contentos, sirviendo al Señor, además también en su iglesia. Y entonces estamos contentos de haber podido transmitir eso que en ese momento no sabíamos cómo explicar. Y la cosa es que siempre que tenemos buenas noticias, las queremos compartir con alguien. Cuando tenemos algo o conocemos algún producto bueno y decimos, alguien más tiene que conocer de esto, quiero compartírselo. Pero
la cuestión con el Evangelio es que no solamente son buenas noticias, son las mejores noticias. Entonces hoy quiero hablarles de 3 cosas importantes para compartir el Evangelio de una manera sencilla. No necesitamos estar demasiado preparados, no necesitamos ser el evangelista ni el pastor, pero podemos compartir de las buenas nuevas, podemos compartir de nuestra fe. Y la primera cosa que les quiero hablar es que hablemos de la salvación. Podemos evangelizar hablando de la salvación. Y podemos prepararnos para compartir este mensaje de una manera sencilla. Podemos decirle a la gente que somos nosotros la creación de Dios, que Dios nos creó para tener una relación con Él, pero nosotros pecamos y merecemos un castigo. Afortunadamente, Dios preparó un camino para que lo conociéramos, enviando a su único hijo Jesús para salvar el mundo en una cruz y resucitando en la tumba, pagando por nuestros pecados. Y una vez que creemos en Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, recibimos vida eterna. No es un mensaje tan complicado, son unas pocas palabras y es de la manera en que podemos compartir las buenas nuevas. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, habla de quienes habían creído en Jesús, y luego también habla de otros que lo rechazaban. Entonces por eso este verso comienza, y vamos a verlo en la pantalla, la primera carta de Pedro 2:9, que dice: pero ustedes no son así, porque no eran como los que lo habían rechazado. Dice, ustedes sí creyeron, ustedes sí lo aceptan. Dice, ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ya ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Muchos estamos familiarizados con la primera parte del versículo y decimos, sí, somos ese pueblo elegido, somos esa nación santa, y es porque este versículo nos da identidad como pueblo de Dios. Pero en la segunda parte dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. La versión NBI lo dice con otras palabras y dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta segunda parte es una exhortación a todos los creyentes, a que todos los que hemos creído en Jesús hablemos de esas maravillas de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que proclamemos las obras maravillosas de Jesús en nuestra vida. Pero a veces tenemos miedo. Alguien nos pregunta cosas como la que me pasaba en el avión, ¿no? ¿Por qué te ves tan tranquilo? O como lo que nos decía Perla, algo les pasó. O alguien te dice, ¿por qué te ves bien? Y no lo aprovechamos, una conversación a veces en el Uber, en el aeropuerto, en donde sea. ¿Por qué no lo hacemos? Y a mí me pasaba. ¿Por qué nos da miedo? A veces no es difícil compartirlo de una manera natural cuando lo ven, pero luego después cuando nos preguntan, entonces dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? No estoy preparado, no tengo una predicación, ¿qué voy a hacer? Porque pensamos que hay un método específico para poder compartir el evangelio y no sabemos cómo empezar una conversación en la cual el tema de nuestra conversación va a ser Dios, el tema de nuestra conversación va a ser referente a Jesús. Y si tú te sientes así como me sentía yo, con ese miedo de hablar a otros, hay una manera muy sencilla, la que hicimos nosotros también con Perla y con Daniel. Entonces dices, no te puedo explicar, o no lo dices pero lo piensas, dices, espera, te puedo invitar a la iglesia. Entonces lo que hicimos nosotros con Perla es invitarla a la iglesia. Y así durante un tiempo a nuestra familia, a amigos, no podíamos compartir, pero los llevábamos a la iglesia y ellos estaban conociendo. Y bueno, podemos aprovechar fechas especiales como Navidad, el Día del Padre, los bautizos, los días de Santa Cena, cada cosa especial
Hay muchas personas que no se van a resistir a acompañarnos en esas fechas especiales, que van a estar ahí y que pueden escuchar por primera vez el Evangelio. El segundo punto es: dejemos que su luz brille en nosotros. El testimonio más poderoso es comunicar la palabra viviendo la palabra de Dios. Y aquí en Punto de Gracia decimos conoce, vive y comparte. Es importante vivir la palabra de Dios, y si nosotros vivimos la palabra de Dios, vamos a poder comunicarla. Mateo 5:16, Jesús dijo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hacer brillar su luz delante de otros no significa otra cosa que no opacar esa luz. Entonces dejemos que la luz de Dios en nosotros brille. No hagamos nada que opaque esa luz. Que las obras que nosotros hacemos, que la vida, la manera en que nosotros vivimos pueda mostrar la luz de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, ese no está en la pantalla, pero lo voy a leer para ustedes. Dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Entonces, debemos de esforzarnos por vivir esa vida ejemplar a la que Dios nos llama. Y es que la evangelización debería ser algo natural, que sea el desbordamiento de nuestra vida. Lo que sale de nuestra vida, eso es lo que debe comunicar el Evangelio. Y cuando eso pasa, cuando nuestra vida se desborda de esa manera, es entonces cuando recibimos esas preguntas que te dicen: ¿y por qué estás tan contento? ¿Qué motivo hay para estar contento? O te preguntan: ¿por qué hablas así? ¿O por qué eres amable? ¿O por qué eres generoso? Y entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, estas preguntas van a venir, y ahí está la oportunidad para poder compartir el Evangelio. El tercer punto es: preparémonos para compartir nuestra fe. Yo nunca me imaginé que alguien pudiera llegar a creer en Jesús al escucharme hablar o por lo que yo pudiera decirles. Era algo que yo no me imaginaba, y a lo mejor tú tampoco te lo imaginas. Pero el apóstol Pedro nos invita a prepararnos para hablar de nuestra fe, de lo que creemos. Dice que nos preparemos para presentar testimonio, es decir, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la palabra testimonio no significa más que significa que estamos compartiendo algo que nosotros hemos experimentado de primera mano. Es decir, que estamos dando evidencia de un evento que ocurrió en nuestras vidas. Y esto está muy padre, porque es algo que nadie nos puede discutir. Lo que ha pasado en nuestras vidas es algo que es verdadero, que yo lo he experimentado y yo lo voy a exponer. De la otra persona ya depende creer, pero es bueno que nos preparemos para compartir ese testimonio. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ese está en la pantalla, y nos invita Pedro y dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay que prepararnos para dar razón de la esperanza que tenemos. Como les decía, a veces tenemos ese miedo de que no tenemos el poder de persuasión, o no sabemos hablar, o no podemos hablar ante un grupo de personas, o tal vez nos da miedo pensar en que nos van a hacer una pregunta. Pero si nosotros creemos todo lo que hemos hablado, todos esos puntos que les he explicado de manera breve respecto a la salvación, vamos a poder explicarlo de una manera sencilla. Otras maneras prácticas de compartir es tomarnos un tiempo para tomar un café con alguien, preparar una comida. Podemos invitar a nuestros vecinos, compañeros de la escuela, vecinos,
amigos, familia, y poder aprovechar para tener una conversación con ellos, poder hacer buenas preguntas acerca de su vida personal, estar ahí para escucharlos, para poder preguntarles, para poder platicar. No necesitamos llegar así directo con la Biblia, no, podemos sentarnos, escuchar, y es una manera de poder compartir del Evangelio. También otra manera puede ser que abramos nuestra casa para un estudio bíblico, un grupo conexión, o que nosotros planeemos asistir a un grupo conexión. También podemos ser parte del que esté allí a un lado del que está dirigiendo el estudio, y nosotros estemos ahí y que podamos conectar con una persona que llegó ahí por primera vez y que podamos tener la oportunidad de compartir el Evangelio a esa persona, de compartirle nuestra fe. Si es en línea, también puede ser en línea. También prepárate. Y es que todo esto requiere eso, requiere preparación. ¿Qué necesitamos? Fijar una fecha, separarle nuestra agenda. Por ejemplo, jueves 8 de la noche es el grupo online. Entonces en nuestra agenda está jueves 8 de la noche el grupo online. Entonces si estamos en la calle tenemos que buscar un lugar donde haya señal, tener el dispositivo a la mano, traer batería o tener un lugar donde nos vamos a sentar. Si estamos en casa, tener todo listo para poder dedicar ese tiempo. Si las reuniones en tu casa requiere que te prepares también, que tengas disponible el tiempo, que prepares algo, no sé qué les vas a ofrecer, algo de beber, algo de comida, que hayas estudiado el tema que se va a compartir. Un poquito de calor. Orar por el grupo, estar ahí listo para atenderlos. Pero compartir nuestra fe también va a hacer que personas se sientan incómodas. Va a haber resistencia. Va a haber personas que no estén de acuerdo con nosotros. De hecho, de esto se habla en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 16 al 20. Y es que los apóstoles, dice en la Biblia, que andaban ahí hablando de las cosas de la resurrección de Jesús. Entonces ellos estaban hablando de esto y se sintieron incómodos los gobernantes, los sacerdotes y otros líderes, y se juntaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo primero que hicieron fue encarcelarlos una noche. Al día siguiente los mandaron llamar y se preguntaban lo que leemos a partir del 16. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar, decían los gobernantes y los sacerdotes, dice que han hecho una señal milagrosa. Y todos en Jerusalén ya lo saben. Entonces dice, así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Bueno, así nosotros, si en algún momento encontramos resistencia, nosotros no podemos dejar de hablar. Lo vamos a hacer de una manera ordenada, de una manera respetuosa, pero cuando alguien nos pregunte, vamos a hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos vivido, de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Ahora, no debemos esperar un momento en nuestra vida para compartir, porque yo antes pensaba y decía, bueno, cuando ya Dios haya trabajado un buen rato conmigo y las cosas vayan mejor, vaya cambiando y todo, en ese momento voy a darme la oportunidad para hacer esto. Y no, si Dios ya empezó a hacer algo en tu vida, puedes empezar a compartirlo. En el transcurso, Dios irá tratando contigo, irá perfeccionando tu vida, irá cambiando más y más y más cosas para que pueda dar Dios testimonio de lo que está haciendo en tu vida, pero nosotros no esperemos. El momento es ya. Y bueno, ya estoy a punto de terminar. Y cuando yo recién conocí a Jesús, dentro de mí estaba ese deseo ardiente de poder compartir la buena nueva de salvación a otras personas.
tenía un gozo tremendo, estaba contento. Sabía que había sido perdonado por Dios, había conocido la salvación y sabía que ahora podía ser libre de todas las cosas que antes me ataban. Yo quería que mi familia, que mis amigos conocieran de esa gracia salvadora, de eso que yo había recibido. Alguna vez hasta pasé por amigos, por familia, para llevarlos a la iglesia, porque era ese el gozo que había en mi vida. Pero poco a poco eso después fue desapareciendo y fue menguando a menos, a menos, a menos. No sé si a ti te ha pasado igual. Jesús nos encomendó a ir y predicar el evangelio a todas las personas en todo lugar, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, si en tu vida ha bajado ese deseo de compartir con otros la buena nueva, ¿qué es lo que puedes hacer? Y yo me pregunto a mí mismo primero, ¿qué es lo que tengo que hacer para que no mengue ese deseo de compartir con otros? Y es que tengo que recordar que compartir el evangelio es una ordenanza de Jesús, es algo que Jesús nos ha mandado, y Él espera eso de mí y de cada uno de los discípulos, de cada uno de los que han creído en Él. Necesito seguir orando y pedirle que revive ese mismo fuego que existía en mi corazón cuando lo conocí. Todos juntos como iglesia, como comunidad, necesitamos recordar que no solamente nos encomendó compartir el evangelio con otras personas, sino que además nos dio la fuerza del Espíritu Santo para que lo hiciéramos. No lo hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos por el Espíritu Santo. Él dijo a sus discípulos que recibirían poder del Espíritu Santo para ser sus testigos. En otras palabras, no estamos solos compartiendo la fe, estamos acompañados de Dios en todo momento. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y Él es el que nos va a dar las palabras correctas. Así es que no tengamos miedo. Él nos va a dar poder para orar por los demás cuando compartamos el evangelio, y después nuestras oraciones van a ser contestadas y vamos a ver milagros sucediendo cuando compartamos nuestra fe. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado de poder llevar el evangelio, de poder compartir a otros el mensaje de salvación. Anímanos, Señor, danos la fortaleza, permítenos saber que siempre estás tú con nosotros, que no nos detengamos a poder compartir esa buena noticia con los demás. Te pedimos, Padre, que nos fortalezcas en todo, que nos permitas seguir viviendo con ese gozo como en el primer día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.